Tenemos en el ejercicio, ándale, no cargué el NetBeans. Bueno, recordemos en el ejercicio anterior, sí creamos una clase para generar nombres aleatorios, ¿no? Sí, ¿verdad? Y ya lo pusimos estáticos, los atributos. A ver, ¿por qué los pusimos estáticos? ¿Nada más porque se puede o por qué? Hubo una razón por la cual pusimos estáticos los métodos y eso nos obligó a poner estáticos también los atributos. La pregunta es ¿por qué? A ver, vamos a recuperar nuestro ejercicio. Sesión nómina. A ver, eh, me voy a referir, eso lo hicimos en el botón de aleatorio, bueno, lo usamos en el botón de aleatorios. ¿Sí? A ver, aquí está una pista de la pregunta que les hice. Inicialmente lo habíamos tratado como una clase cualquiera, es decir, sus atributos y sus métodos no eran estáticos, y entonces tuvimos que crear un objeto de esa clase para acceder a los métodos que tenía ahí. Luego le pusimos static. ¿Para qué? A ver si alguien se acuerda. Yo sé que fue el viernes y el viernes andamos medios dormidos, pero ¿por qué los pusimos estáticos? ¿Para qué? Para no tener que crear un objeto y tener acceso a los métodos. Vean como aquí, next nombre formal es un método de la clase, pero no estoy creando ningún objeto. Al principio, cuando no eran estáticos, sí tuvimos que crear un objeto y a través del objeto n punto, ahí teníamos para poder acceder a los métodos. Pero yo les dije, quiero que la clase se comporte como mat. Mat es una clase que no necesitamos crear objetos para acceder al SQRT, al POW. De esa misma manera lo quería manejar. Entonces, por eso tuvimos que declararlos como estáticos en esta clase, ¿no? La clase nombres. Realmente lo que nos interesaba estáticos eran los métodos, pero los métodos nos dijeron, si tú quieres que seamos estáticos, también las variables que utilizamos en este método tienen que ser estáticos. Y es cuando tuvimos que poner también los arreglos estáticos y el random también estático. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Vamos a continuar con el botón de calcular. ¿Sí? Ok, entonces, a ver, para calcular, la idea es, bueno, voy a ejecutarlo para, pues, por ahí analizar qué es lo que requeriríamos para calcular. La idea del cálculo es que yo le reporte al usuario cuánto gana cada empleado en base a los datos que tiene de sueldo diario, días trabajados, horas extras y porcentaje de impuesto. Entonces, nosotros ya tenemos esta parte, ¿sí? Como si hubiéramos capturado. Y al calcular se tiene que llenar todo esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros sabemos que el cálculo ya está encapsulado en la clase empleado. Esa fue la idea de tener la clase que pudiera calcular primeramente el sueldo y luego después desglosamos ese sueldo en varios métodos y esos métodos, cada uno de ellos me van a dar estos valores. ¿Sí? Entonces, los que saben calcular esos datos que yo tengo que poner aquí son los objetos de la clase empleado. Y cada renglón de este JTable podríamos decir que es un objeto de la clase empleado. No, no lo es, pero podríamos formar un empleado con estos datos, con estos 5, creamos un empleado, le pasamos estos datos y le pedimos los cálculos y ya los ponemos aquí. Eso lo tenemos que hacer con cada renglón. Cada renglón representa un empleado. Así es que pues, necesitamos un ciclo que recorra todos los renglones del JTI. Bueno, entonces vamos a empezar con eso. Botón calcular. Botón calcular va a recorrer todo el JTable, todos los renglones del JTable. Un ciclo, voy a indicar con el contador R, porque son renglones los que vamos a recorrer. ¿Hasta dónde debe llegar R?
¿Hasta dónde debe llegar R? Depende del tamaño, depende de los renglones que tenga el JTable, ¿no? ¿Cómo sé? ¿Cómo lo puedo saber? Le pusimos JTable empleados. ¿No? ¿Punto len? ¿Será punto len? GetRowCom, ¿verdad? Entonces sería JTable empleados. Acuérdense que el punto len aplica a los arreglos convencionales, no al JTable. El JTable sí viene siendo un arreglo bidimensional, es una matriz. Bueno, entonces sería GetRowCom. Y va de uno en uno. Abrimos llave aquí. Y luego, fíjense, necesitamos crear un objeto y a ese objeto pasarle los datos que están en las primeras 5 columnas para poder pedirle luego los cálculos y ponerlos en las otras 4. Eso es lo que tenemos que repetir en cada vuelta del ciclo. Entonces, vamos a crear un objeto. En este caso, el objeto nada más me va a servir para hacer el cálculo, así es que la referencia pues no es tan representativa en este momento. Voy a poner un empleado X y tengo dos constructores de la clase empleado, el parametrizado y el de default. Voy a utilizar ahorita el constructor por default. New empleado. ¿Sí? ¿Qué datos tiene ese objeto X en este momento? ¿Qué datos tiene de días trabajados, sueldo? Así como lo creé, ¿qué datos tiene? ¿Pero qué valores tiene? Chequen el constructor por default. Estamos usando el constructor por default. No tiene parámetros. ¿Qué tiene? No ID y puros ceros, ¿no? ¿Sí? Ok. Eso lo podemos comprobar si nosotros ponemos los resultados en las 4 columnas. Acuérdense que las 4 columnas, aquí va a ir el sueldo base, el importe de horas extras, el importe de impuesto y el sueldo neto. Estos son cálculos. Entonces, a ver, vamos a ponerlos. Le diríamos JTable empleados punto set value. Sabemos que nos pide 3 parámetros, el valor, el renglón y la columna. Bueno, el renglón R, la columna, vamos a ver cuál es. Esta es la 0, 1, 2, 3, 4. A partir de las 5 empiezan los cálculos. 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Entonces le pondríamos columna 5. ¿Qué es lo que va a ir en la columna 5? Pues el sueldo base. Entonces al objeto X le podemos pedir que nos diga cuál es el sueldo base. Aquí lo tenemos como un método. ¿Sí? De una vez voy a declarar aquí, para darle formato, voy a utilizar la clase decimal format para crear un objeto, una referencia. Le voy a poner df igual, y al constructor del decimal format le indicamos cuál es la máscara de salida para los importes. Voy a suponer que el máximo que puede ganar un empleado es 9 millones de pesos. Es mucho, ¿verdad? Pero así. Acuérdense que esto que se le pasa, estamos creando un objeto de la clase decimal format y a su constructor le estamos pasando un formato que queremos utilizar. Ahora, no quiere decir que yo le pueda pasar al constructor lo que yo necesite, no. Tendríamos que revisar la documentación del decimal format a ver cuántos constructores tiene y qué hace cada uno de ellos. Yo sé que tiene un constructor que recibe una cadena y en la cadena le pongo el formato que quiero usar. Bueno, entonces agregamos la librería. Está la librería. Entonces, le voy a aplicar ese formato a los importes. Aquí sería decimal format punto format. Format es un método de decimal format. Y le voy a pasar pues lo que quiero formatear, que en este caso es el sueldo base. A ver, así.
le estamos pasando al método format del objeto df el valor que quiero darle formato con esto que le pasé al constructor. Cuando se crea el objeto df, guarda en algún atributo, pero yo no sé cuál porque pues eso para mí está encapsulado. En algún lado guarda esa cadena y esa cadena es la que usa aquí en el format. Okay. Bueno, voy a poner las demás, 2, 3, 4. Porque en la 5 va el sueldo base. Mira, 0, 1, 2, 3, 4, 5. En la 6 va importe horas extras, y luego importe impuesto y sueldo neto. Del 5 al 8. Ok, entonces aquí sería 5, 6, 7 y 8. Ahí van a ir, pero diferentes valores. Al mismo objeto X le vamos a pedir ahora aquí el importe de horas extras. Importe, no las horas extras. Y luego acá le vamos a pedir el importe de impuesto. Ahí vamos a poner puros importes en las últimas 4 columnas. Son los cálculos que está haciendo el objeto. Y aquí sería sueldo, ¿no? Así. A pesar de que el usuario va a ver los datos de los empleados, si ahorita nosotros ejecutamos eso, nos va a dar puros ceros. ¿Por qué? A ver, le digo aquí, tantos empleados, aleatorio, y le digo calcular. ¿Por qué me da puros ceros? Y así se lo entrego al usuario. Porque estamos creando un objeto con el constructor por default y el constructor por default pues le pone puros ceros. Lo que nos hace falta es actualizarle los datos al objeto X. ¿Y de dónde vamos a tomar esos datos? Pues de las primeras 5 columnas. O sea, ahorita nada más creamos un objeto y ya. Le voy a poner un cero aquí, ¿eh? Vamos a poner un cero ahí. Bueno, entonces lo que nos falta es darle al objeto X los datos que están en las primeras 5 columnas de cada renglón. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues con los métodos set. Le vamos a decir x.setNombre. Me voy a ir en el orden en que aparecen aquí. Nombre, sueldo diario, días trabajados, horas extras. Estos datos que están aquí, cuando nosotros lo ejecutamos, son los que tenemos que pasarle al objeto para que me pueda dar el cálculo que quiero, que necesito. Bueno, entonces le diríamos, ¿de dónde vamos a tomar el nombre? Del JTable empleados. Ahora se trata de traerme el nombre getValue. Me dice, ¿de qué renglón y de qué columna? Le digo, pues es que el nombre está en la columna 0. Me voy a traer lo que está en renglón. El renglón pues va a ir avanzando conforme el ciclo vaya también avanzando. Yo sé que el nombre está en la columna 0, por eso aquí le estoy poniendo 0. Pero sabemos que todas las columnas, su tipo de dato es object. Y por eso no me lo acepta, porque setNombre me pide una cadena. Bueno, pues vamos a convertir esto a cadena. Cada set me va a pedir un tipo de dato diferente. Por ejemplo, el sueldo diario va a ser un doble. El sueldo, los días trabajados va a ser un entero. Entonces, la información yo la estoy captando, la estoy leyendo, la estoy obteniendo del JTable, pero ahí siempre es un object. Hay que convertirlo a lo que me pide el set. Salud. Bueno, entonces vamos a decirle ahora, X punto, siguen el sueldo diario. Es el que está en la columna 1. Entonces le voy a decir, vas a tomar del JTable empleados, vamos a tomar getValue, ahora de la columna 1. En la columna 1 está el sueldo diario. Sueldo diario es de tipo doble. GetValue me regresa a object. Hay que convertir eso a doble. Entonces, aquí miren, este sueldo diario me pide un doble. Entonces, esto lo tenemos que convertir a doble. Sería doble punto parse doble
y me pide una cadena que es la que va a convertir a doble. La cadena se supone que la voy a tomar aquí del get value, pero el get value me regresa a object. Tengo que convertir eso a cadena para pasárselo a parse int, parse doble. Bueno, entonces aquí sería así. Aquí están ocurriendo dos conversiones. El get value me regresa object, yo le concateno una cadena y con eso convierte a cadena. Esa cadena se la estamos pasando a parse doble, que a su vez la convierte a doble y luego ya se la pasamos a set sueldo diario. Bueno, sigue días trabajados, ¿no? A ver, sigue días trabajados. Días trabajados es entero. Entonces vamos a hacer lo mismo que con el sueldo diario, pero ahora con enteros. Sería aquí. Sería x.set días trabajados y le vamos a decir integer.parseInt y la cadena que le vamos a pasar es jtable empleados.getValueAdd. Ahora lo voy a tomar de la columna 2, pero esto hay que convertirlo a cadena para que lo tome el parseInt. Ahora los días trabajados son enteros, así es que tengo que convertir lo que está en la columna 2, tengo que convertirlo entero. Me faltan dos set para completar. Sería el porcentaje de impuesto, no, las horas extras y el porcentaje de impuesto. Esos son de tipo doble, así es que voy a tomar este que está aquí del sueldo diario y lo voy a copiar 2 veces. Y aquí vamos a asignar primero horas extras. Esas sí las pusimos dobles, ¿no? Doble y claro que este es de la columna 3. Y ahora ya no es sueldo diario, aquí es set porcentaje de impuesto. No. Set porcentaje de impuesto. Aquí está abajo. Y eso lo vamos a tomar de la columna 4. Estamos tomando de cada columna el valor correspondiente a los atributos del objeto. Se lo estamos pasando a X. Bueno, entonces, creo que con esto ya debe trabajar mejor. Vean cómo lo estamos haciendo dentro del ciclo. Entonces, cada vuelta que dé el ciclo, cada valor de R, cada renglón que recorra, va a estar haciendo lo mismo. Bueno, entonces vamos a ejecutar eso. A ver, entonces sería aleatorios calcular. Aquí calcular, pues, se supone que ya nos está dando el sueldo. ¿Sí? Nosotros ya habíamos verificado que los cálculos fueran correctos, entonces, pues vamos a confiar que sí, ¿verdad? A ver, alguien que gana mucho, de 979, pues es el que... Ah, no, acá está uno de 19. ¿Por qué si gana menos? Ah, es que se le pagan por 30 días. Se le pagan 14. Bueno, miren, lo que sigue son poner los totales. Sigue poner los totales. De totales lo vamos a hacer por los importes. Obviamente requiere el total de cada importe, pero también quiere el total de horas extras porque es algo que cuidan mucho en las empresas, las horas extras, pues si se les empiezan a disparar, pues quiere decir que a lo mejor hay que contratar más empleados o no sé, toman decisiones. Bueno, antes de eso, quisiera explicar qué es lo que pasa dentro de este ciclo con respecto a los empleados. Es un detalle, pues no tan evidente y tal vez no tan relevante en cuanto a la ejecución de la aplicación, pero en cuanto a conceptos sí creo que es muy importante. Fíjense, nosotros estamos creando un empleado en cada vuelta del ciclo, ¿estamos de acuerdo? O sea, en cada vuelta del ciclo se crea un empleado, aquí está un nuevo empleado, cada vuelta es un nuevo empleado. Y a ese empleado se le asignan los datos de las primeras 5 columnas para que nos dé el resultado y ponerlas en las últimas 4. Bueno, entonces
pero todos los objetos están siendo creados en la referencia X. Ya habíamos visto que un objeto puede ser mencionado o puede ser referenciado con muchos nombres. Poníamos el ejemplo de Pepe, un objeto que yo creo, le puedo asignar nombre de Pepe, Chepe, José, y es el mismo objeto. Un objeto puede tener muchas referencias. Bueno, pero aquí le estamos haciendo lo contrario. Una referencia está apuntando a muchos objetos, y eso no es bueno. Vamos a ver por qué. Entonces, sí funciona, ya vimos que funciona, trabaja todo bien, los cálculos son correctos, pero miren, lo que está sucediendo es eso. Voy a suponer aquí que tengo un JTable, bueno, lo voy a poner por aquí. Ah, no, pero ese no. Un JTable de nada más de 3 empleados. Los voy a poner por aquí, ¿sí? Y ese es un JTable que va a tener sus renglones, 0, 1 y 2. ¿Sí? Nuestra variable R es la que va a recorrer, estamos recorriendo los renglones con la variable R, un ciclo. Desde R igual. ¿Cuánto valdría aquí el row count? En ese ejemplo que puse. ¿Cuánto valdría? El row count. 3, ¿verdad? Valdría 3, pero está enumerado del 0 al 2. Bueno, entonces lo que estamos haciendo dentro del ciclo es por cada vuelta, por cada valor que tome R es una vuelta del ciclo. Entonces, estamos creando una referencia X con un nuevo empleado cada vez. Entonces, fíjense, voy a suponer con los puros nombres. Aquí voy a poner a lo mejor José sin acento. Y aquí a lo mejor voy a poner Laura. Y aquí voy a poner Pedro, ¿sí? Me voy a ir con los puros nombres. Entonces, nosotros tenemos una variable R. Sí, una variable R con la cual estamos recorriendo el arreglo, o más bien el JTable. A lo mejor aquí la R vale 0, y luego más para acá la R vale 1, y más para acá la R vale 2. Bueno, entonces cuando la R vale 0, nosotros tenemos un objeto, una referencia que se llama X, ¿sí? Se llama X. Y esa referencia está apuntando a un objeto que se creó cuando la R valía 0. Entonces voy a poner aquí un objeto, ya no un objeto de empleado. Vamos a poner, lo voy a poner aquí o acá. Me voy a poner un objeto así, y tal vez, bueno, para que se vea que es un objeto, ya sabemos que todos los objetos dentro internamente se llaman dis, ¿sí? Todos los objetos internamente se llaman dis. Bueno, entonces, creo que me quedó un poco grande. Ahí es. Cuando se crea por primera vez, cuando la R vale 0, no, ¿qué nombre diría aquí? José, ¿sí? Estamos creando el objeto que está del empleado que está en entonces, esta referencia X está apuntando precisamente al objeto que acabamos de crear. O sea, está apuntando aquí, ¿sí? Está apuntando. Bueno, hasta ahí todo bien. A José le pasamos todos los demás datos y luego le pedimos los cálculos y los ponemos en otras columnas. Lo que quiero que se fijen es en el comportamiento que tiene la referencia X. Cuando avanza el ciclo, ¿cuánto vale la R? Cuando avanza otra vez. ¿Cuánto? No es pregunta capciosa. A ver, la R empezó de 0, ¿no? Cuando avanza, ¿cuánto vale la R? Vale 1. Entonces, pero cuando vale 1, vuelve a crear otro objeto. O sea, es un nuevo objeto. Entonces, lo que pasa, ¿sí?, es que crea este objeto, lo voy a poner aquí, pero ya este objeto pues ya no dice José. Ahora, ¿qué va a decir aquí? Laura, ¿sí? Se supone que cuando la R vale 1 es porque estamos en este renglón. Entonces, lo que pasa es que esta X, como estamos usando la misma referencia, ¿sí? Entonces, ¿a dónde va a apuntar ese? Pues va a apuntar ahora a Laura, ¿sí? Bueno, a ver, chavos, la pregunta es, ¿qué pasa con el objeto José?
¿Quién está apuntando al objeto José? A ver, ¿sí se entendió? Cuando la R valía 0, en cada vuelta creamos un objeto y lo ponemos en la referencia X. Cada vuelta es un objeto nuevo. Por eso acá, en la representación que estoy intentando en memoria, bueno, aquí, pues, este es un objeto y este es otro objeto, ¿sí? Pero cuando la R valía 0, esta X apuntaba al objeto, digamos, José. Luego, cuando la R vale 1, tomamos los datos del renglón 1, se creó un nuevo objeto y ahora la X apunta a este nuevo objeto que es Laura. La pregunta es, ¿qué pasó con José? No pasó nada. ¿Se quedó qué? Se quedó almacenado, pero ya nadie lo conoce. Ya no tiene una... El objeto es conocido a través de una referencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con José? Se fue, se marchó y se marchó. ¿Sí? O sea, no es que... No, lo que pasa con José es que se quedó en el limbo. Ahí se quedó, pero ya nadie puede acceder a ese objeto porque ya no tiene referencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando el renglón vale 2? Ahora, ¿qué sucede? Pues que esta X ya no va a apuntar a este, va a apuntar a quién? A Pedro. Bueno, vamos a poner aquí un objeto Pedro. Sería este, ¿verdad? Le vamos a poner por aquí a Pedro. Este ya sería el objeto Pedro. Y entonces es la misma referencia, pero ya no está apuntando ni a José, está apuntando a Pedro. Entonces, estos objetos representados por los nombres de José y Laura se pierden, es memoria perdida, es memoria, le llaman basura. Si se imagina que yo tuviera 1000 empleados, entonces estaríamos desperdiciando la memoria de 999 objetos. Al final, cuando terminara el ciclo, estaremos desperdiciando la memoria, lo cual, como les digo, tal vez para objetos así como los que estoy poniendo de ejemplo, pues no impacta tanto acá en la ejecución, en el performance o cómo se les llamaría, en la eficiencia de la aplicación, ¿no? Si yo tuviera a lo mejor 1,000,000 de empleados, sí se notaría tal vez más lento. Bueno, pero aunque sea poquito, sí conviene cuidar todos esos detalles. En C++, por ahí el otro día me preguntaban unos chavos que si no van a ver C++ en alguna materia, les digo, sí, pues más adelante van a ver C++. Bueno, en C++ esta memoria se pierde y el programador es el responsable de liberarla para poder volverla a utilizar, porque memoria perdida es memoria que ya no se utiliza. Bueno, pero en Java tenemos una ventaja, que Java tiene un recolector interno de basura de memoria, que periódicamente está revisando, hagan de cuenta como un camión de la basura que está pasando continuamente y checa si no hay memoria sin referencia y entonces la libera. Eso lo hace Java automáticamente, pero sería mucho mejor que no tuviera memoria por liberar. Ok, entonces, mande. No, en este caso no. Bueno, entonces la pregunta sería ahora, a ver, jóvenes allá que están platicando, que no creo que estén en clase, ¿cómo le haríamos para no desperdiciar memoria? O sea, para reutilizar un solo objeto, porque realmente yo con un solo objeto podría resolver todo. El objeto, le paso los datos de José, le pido resultados y los pongo en estas columnas. Al mismo objeto, le paso los datos de Laura, le pido cálculos y los pongo acá. Y al mismo objeto le paso o sea, sin necesidad de estar haciendo un objeto nuevo cada vez, porque se está desperdiciando esa memoria. ¿Sí? A ver, entonces, yo sé que al usuario ni cuenta se va a dar, la ejecución se va a ver igualita, pero sí nos conviene ir viendo esos detalles para no, ya cuando sea más grande la aplicación, pues hay que cuidar esos detalles. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo le haríamos para reutilizar el objeto X? Que no fuera un objeto nuevo cada vuelta del ciclo. ¿Cómo le hacemos? Bueno, les voy a decir porque si no, no avanzamos. Puede ser en otra variable, pero lo que quiero evitar es crear objetos innecesariamente. ¿Un arreglo? Sí, puede ser un arreglo, pero en este momento no lo necesitamos porque en cada vuelta,
O sea, la idea es no usar más que un objeto. En un arreglo necesitaríamos usar más. ¿No? Algo más fácil. Mire, está bien fácil. Bueno, porque ya me la sé, ¿verdad? Eso siempre dice uno cuando ya se sabe las cosas, dice que está muy fácil. Nada más sacarlo del ciclo. A ver, ¿qué pasa con esto? Creamos un solo objeto, uno solo. Y dentro del ciclo simplemente vamos actualizando sus atributos con los métodos set. Entonces, siguiendo el ejemplo de ahorita, cuando la R vale 0, este objeto X le pongo los datos de Pedro. Calculo los datos de Pedro y los pongo en las... A la siguiente vuelta, cuando la R valga 1, al mismo objeto, sin haber creado otro, le pongo los datos de Laura. Los calculo y los pongo aquí. A la siguiente vuelta, al mismo objeto, le pongo los datos de quién era, Pedro, o bueno, no me acuerdo el orden. Era José, Laura y Pedro, pues. Entonces, de esa manera estoy utilizando un solo objeto para todo. Ok, bueno. Entonces, hecha esa aclaración, me voy para acá. Porque ahora el usuario lo que quiere son los totales. ¿Sí? Quiere los totales. La pregunta es, ¿dónde los vamos a poner? Bueno, miren, voy a hacer lo siguiente. Vamos a poner totales de los 4 importes últimos, pero también de las horas extras, ¿sí? Ok, entonces voy a duplicar ese JTable. Voy a duplicar y lo voy a... ¿Cuántos renglones va a tener este JTable? Pues solo uno, porque van los totales. Ahí van los totales, ¿sí? Ok, bueno. Voy a ponerle un renglón. Ya ven que este JTable no tiene renglones, porque los estábamos manejando con el spinner. Pero este JTable sí quiero que tenga un renglón, porque ahí van a ir los totales. Bueno, entonces me voy a ir aquí, tabla de contenido. Es del nuevo JTable, no del primero, del que copié. Y en donde dice renglones, que decía 0 porque lo copió de ahí, le voy a poner un renglón. ¿Sí? Va a tener un renglón. Fíjense que le voy a cambiar en las propiedades, le voy a poner una fuente un poquito más grande, no sé, 18. También aquí una fuente más grande. Digo, para que se alcance a apreciar mejor. El nombre que le voy a dar a este JTables es JTable totales. Le voy a cambiar el nombre. Como fue una copia del anterior, le puso JTable empleados 1. Bueno, este va a ser JTable totales. Y pues la idea es que coincidan las columnas, ¿verdad? Esa es una de las ideas. Bien. Creo que lo que va a faltar es ponerle las rayitas, porque pues, a ver, este sí tiene las divisiones, pero este no. Entonces hay que ponerle el show grid a este, ¿sí? Y voy a aprovechar para poner aquí un letrero que diga totales. Bueno, entonces, eso lo voy a hacer en el constructor del frame, para aprovechar que se ejecuta automáticamente cuando se crea el frame. Entonces me voy a ir acá al constructor. Aquí está el constructor, no, acá arriba está el constructor. Bueno, le voy a decir JTable totales. También le voy a asignar setShowGrid verdadero. Y le voy a poner en la primera celda, que es la 00, el letrero totales. JTable totales punto set value add en renglón 0, columna 0. Sí, le puse JTable totales. Y aquí voy a decir totales.
¿sí? Esto lo hacemos en el constructor para que lo haga una sola vez, al principio cuando se crea el objeto. Vale, entonces ya tenemos a ver, tenemos así, aleatorios, calcular, ¿sí? Bueno, la idea es poner aquí los totales, pero hay que calcularlos. Ahora, los totales no los puede calcular la clase empleado porque los totales involucra a varios empleados. Y la clase empleado es solo para un empleado. Bueno, entonces, necesitamos acumuladores en el botón calcular. Necesitamos acumuladores, entonces lo voy a poner aquí. Vamos a totalizar los 4 importes calculados y las horas extras también el usuario quiere que las totalice. Entonces, vamos a decir doble total horas extras. Todas van a empezar con 0. Luego doble total sueldo base es igual a 0. Y luego, por cada una de las columnas que vamos a totalizar, total importe, le voy a poner horas extras así, igual a 0. Una cosa son las horas extras, otra es el importe de horas extras. Y luego doble, nada más las percepciones no las voy a totalizar, es más, ni siquiera aparecen las percepciones ahí en el JTable. Total, impuesto, no, total importe impuesto. Esto empieza en 0 y total de sueldo. También necesitamos 5 acumuladores para ir en cada vuelta que dé el ciclo, irle agregando a esos acumuladores los importes para que totalice, ¿no? Entonces, bueno, aquí dentro del ciclo voy a ir totalizando cada uno de ellos. Sería total horas extras más igual para que acumule. Y al objeto X le voy a pedir las horas extras, get horas extras. No es un cálculo, es un atributo que tiene el. Y luego, total sueldo base más igual X punto sueldo base. Ahí estamos totalizando el sueldo base. Ahí, todos en 0, sí. Porque van a acumular importes o, bueno, horas. Luego, total sigue importe horas extras, lo puse así, más igual X punto importe de horas extras. Aquí, unas son las horas así, 10 horas, 20 horas, y el otro es el en dinero. Luego, total importe impuesto más igual X punto importe impuesto. Y total sueldo más igual X punto sueldo. ¿Sí? Esos están dentro del ciclo porque pues en cada vuelta, en cada empleado vamos a calcular y a ir acumulando. Y cuando salimos del ciclo, vamos a mostrar los resultados en el JTable totales. Ya cuando sale del ciclo. ¿Sí? Aquí empezamos el ciclo. Ok, entonces sería JTable totales punto set value. A ver, vamos a revisar nada más. 0, 1, 2, 3. Las horas extras están en la columna 3. Y luego me brinco la 4. Y luego a partir de la 5 están los importes. 5, 6, 7 y 8. Ahí van a ir. Entonces le diríamos en la columna, en el renglón 0, porque en este JTable solo hay un renglón, el 0.
la columna 3, ¿verdad? Aquí va a ir el total de horas extras. Este no lleva el formato de dinero porque no es dinero, estos son horas. Los demás, si son importes, son dinero, entonces voy a aplicar el DF, el format. Le decimos JTable totales punto set value. Ahora va a ser renglón 0, pero va a ser la columna 5. La 4 no, porque ese es este porcentaje de impuesto. Aquí iría el total de sueldo base, pero como es dinero, sí tenemos un objeto que le da formato, df.format, y le paso aquí total sueldo base. Así, ¿verdad? Luego JTable totales. Ahora vamos a poner set value, que sigue el importe de horas extras, pero formateado, df.format total importe horas extras en el renglón 0, todo es en el renglón 0, porque es el único renglón que tiene CJTable. 6. ¿Sí? Y pues faltan nada más total de impuesto y total de sueldo neto. Bueno, si ya no lo voy a teclear. Digo, así desde cero. Lo voy a copiar. Columna 7, columna 8. Acá es total importe impuesto. Y aquí total sueldo. ¿Sí? Nada más el primero, que fue horas extras, no lo formateé porque no es importe en dinero, es en especie, horas extra, horas. A ver, y que funcione. Sí, bueno, tal vez haya que hacer un poco más. Miren, voy a poner poquitos, unos 3 para aleatorios calcular. Pues aquí las horas extras son 7 y 3, 17, 17, aquí están las 17. Y pues la suma de cada uno debe corresponder. El usuario va a decir, tengo que reservar para el pago de nómina 22,270 pesos con 52 centavos. Pero dice, ¿y cuánto es de horas extras? A lo mejor se le hace mucho de horas extras. Dice, no, pues algo tengo que hacer. Sueldo base, el impuesto. Y ya quedó. ¿Sí? Bueno, ya quedó. ¿Dudas, preguntas? Hasta ahí, todavía nos falta.